Bienvenidos a un nuevo vídeo, y hoy tenemos un tema jugoso, un tema que seguro les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en la polémica, en las revelaciones impactantes que involucran a una figura muy conocida del mundo del espectáculo. Y por supuesto, antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecer a los fieles que siempre están por aquí. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y te unas a esta comunidad que siempre está lista para el chisme y el análisis. Así que suscríbete, no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, sí, la mismísima protagonista de muchas series turcas que nos tienen enganchados. Y no solo eso, sino que vamos a profundizar en una acusación explosiva que ha hecho contra su ex-manager. Sí, leyó bien. Resulta que Demet ha soltado la bomba, ha hablado, ha revelado detalles que, créanme, son dignos de una telenovela. Y no solo ha hablado, sino que ha acusado a su ex-manager de literalmente haberle sacado millones. ¡Millones! Y no solo eso, ha contado todo, absolutamente todo, sobre la situación. Vamos a analizar todo esto a fondo, desmenuzando cada detalle, cada acusación, cada declaración. Les aseguro que la información que vamos a compartir hoy los dejará pensando. ¿Están listos? Pues acompáñenme. La historia de Demet Özdemir, como la de muchas actrices, comenzó con mucho esfuerzo y dedicación. Con papeles pequeños pasando por castings, luchando por abrirse camino en el competitivo mundo de la actuación turca. Y con su perseverancia, Demet logró el éxito. Se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas, protagonizando series que la catapultaron a la fama a nivel mundial. Su carisma, su talento y su belleza la convirtieron en un ícono. Pero para entender la magnitud de lo que está pasando, debemos retroceder un poco y comprender el contexto. ¿Quién es Demet Özdemir? Para quienes no estén familiarizados, Demet es una actriz turca nacida en 1992. Desde muy joven, demostró un talento innato para la interpretación, lo que la llevó a perseguir su sueño de convertirse en actriz. Su camino no fue fácil, como el de muchos aspirantes a actores, pero su determinación la impulsó a seguir adelante. Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron en el ámbito del baile. Demet tenía una gran habilidad para la danza y participó en varios videoclips y anuncios publicitarios. Esta experiencia le sirvió como trampolín para ingresar al mundo de la actuación. Sus primeros papeles en televisión fueron pequeños, pero le permitieron demostrar su talento y captar la atención del público. Su gran oportunidad llegó con la serie Kurt Seyit Besura, donde interpretó un personaje secundario, pero que le brindó la visibilidad necesaria para empezar a ser considerada para roles más importantes. A partir de ese momento su carrera comenzó a ascender vertiginosamente. El éxito masivo llegó con la serie Erkencikus, donde interpretó el papel de Sanem, una joven soñadora y alegre que se enamora de un fotógrafo. Esta serie, que fue un fenómeno a nivel mundial, catapultó a Demet a la fama internacional. Su química con el actor Can Yaman, quien interpretaba al protagonista masculino, fue legendaria y generó un gran fervor entre los fans. Después del éxito de Erkencikus, Demet protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Su versatilidad actoral, su capacidad para conectar con el público y su innegable carisma la han convertido en un ícono de la televisión turca. Pero como en muchas historias de éxito, detrás de cada estrella hay un equipo que la apoya, que la guía y que, en teoría, debería velar por sus intereses. En este caso, ese equipo incluía a su manager. El manager en el mundo del espectáculo es mucho más que un simple representante. Es la persona que se encarga de gestionar la carrera del artista, de negociar contratos, de buscar oportunidades, de administrar sus finanzas y, en general, de velar por su bienestar profesional. Es una figura clave, un consejero, un aliado en el camino hacia el éxito. Pero, ¿qué sucede cuando la relación entre la estrella y su manager se vuelve turbia? ¿Qué sucede cuando la confianza se rompe? ¿Qué sucede cuando la codicia y la ambición nublan el juicio y la lealtad? Pues aparentemente eso es lo que sucedió entre Demet Özdemir y su ex-manager. La acusación principal y la más impactante es que su ex-manager le habría robado millones de liras turcas.
Sí, millones. Dinero que, supuestamente, Demet había ganado gracias a su trabajo en series, campañas publicitarias y otros proyectos. Imaginen la magnitud de esto. Una persona de confianza, alguien a quien se le encomienda el manejo de tus finanzas, supuestamente aprovechándose de su posición para beneficiarse a sí mismo. Es una traición a la confianza, una violación de la ética profesional, y algo que tristemente parece ser más común de lo que pensamos en el mundo del espectáculo. Para entender la gravedad de la situación, es necesario adentrarnos en el funcionamiento de la industria del entretenimiento. Los actores, especialmente los que alcanzan el éxito, generan grandes cantidades de ingresos. Estos ingresos provienen de diferentes fuentes: salarios por sus trabajos en series y películas, campañas publicitarias, patrocinios, eventos, etc. El manager, en teoría, es la persona encargada de administrar esos ingresos, de invertirlos, de pagar impuestos, de asegurarse de que el artista reciba lo que le corresponde. En el caso de Demet, su éxito la convirtió en una figura muy solicitada. Sus ingresos se multiplicaron y con ellos, la responsabilidad de su manager. Es en este punto donde, según las acusaciones, la relación se torció. Pero, ¿cómo se descubrió todo esto? ¿Cómo salió a la luz esta presunta estafa? Según los reportes, la situación comenzó a sospecharse cuando Demet notó irregularidades en sus finanzas. Diferencias en los ingresos, gastos inexplicables y una sensación general de que algo no estaba bien. Es importante destacar que Demet, como muchos artistas, confió ciegamente en su manager. Le delegó el manejo de sus finanzas, confiando en su profesionalismo y su lealtad. Sin embargo, la confianza en este caso parece haber sido traicionada. Fue entonces cuando Demet, con el apoyo de su equipo legal, decidió investigar a fondo la situación. Revisaron contratos, analizaron estados de cuenta y, lamentablemente, lo que encontraron fue devastador. Hallaron pruebas, evidencias, que apuntaban a un desfalco millonario. La investigación no fue un proceso fácil. Implicó recopilar documentación, analizar transacciones financieras, entrevistar a personas involucradas y, sobre todo, enfrentarse a la dura realidad de una traición. Demet, como cualquier persona en su situación, sintió una mezcla de emociones: sorpresa, incredulidad, rabia, decepción y, por supuesto, dolor. ¿Y qué hizo Demet después de descubrir todo esto? Pues decidió tomar cartas en el asunto. No se quedó callada, no se escondió. Decidió enfrentar la situación, denunciar a su ex-manager y buscar justicia. Esta decisión no fue fácil. Implicó exponer su vida personal, enfrentarse a la opinión pública y someterse a un proceso legal que podría ser largo y complicado. Pero Demet, con su determinación y su valentía, decidió luchar por sus derechos y por la verdad. La noticia, por supuesto, causó un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo, porque Demet es muy querida. Y las reacciones no se hicieron esperar. Muchos de sus fans y colegas expresaron su apoyo a través de redes sociales. Condenaron la presunta acción del ex-manager y se solidarizaron con Demet. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de solidaridad y de admiración hacia Demet. Los fans, que la han seguido y apoyado a lo largo de su carrera, expresaron su indignación y su deseo de que se haga justicia. Colegas de profesión, como otros actores y actrices, también se pronunciaron, mostrando su apoyo y condenando la presunta estafa. Pero, ¿qué implicaciones tiene este caso? Además del evidente impacto emocional y financiero en Demet, este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las estrellas del espectáculo. La importancia de rodearse de personas de confianza, la necesidad de revisar minuciosamente las finanzas y la importancia de buscar asesoramiento legal en caso de sospechas. Este caso nos recuerda que incluso para las personas más exitosas y famosas, la vida puede ser impredecible y llena de desafíos. La confianza, aunque fundamental en cualquier relación, debe ser equilibrada con la precaución y la diligencia. Es crucial, especialmente en el mundo del espectáculo, protegerse de posibles fraudes y estafas. Y no solo eso, el caso también arroja luz sobre la necesidad de regular el sector del management en la industria del entretenimiento. Es necesario establecer normas claras, códigos de ética y mecanismos de control para evitar situaciones como esta. Para que otros artistas no tengan que pasar por lo mismo. La industria del management, como cualquier otro sector económico, necesita una regulación adecuada. Es necesario establecer requisitos para el ejercicio de la profesión, definir responsabilidades,
crear mecanismos de supervisión y control, y establecer sanciones para aquellos que incumplan las normas. De esta manera, se podría proteger a los artistas de posibles fraudes y estafas, y garantizar un trato justo y transparente. En cuanto a los detalles de la acusación, se habla de contratos sospechosos, de comisiones infladas, de gastos personales que se cargaron a las cuentas de Demet. Se habla de paraísos fiscales, de inversiones dudosas y de un manejo financiero que, según la defensa de Demet, fue totalmente fraudulento. Las acusaciones son graves y detalladas. Se habla de irregularidades en la gestión de los contratos de Demet, de comisiones excesivas que su manager habría cobrado, de gastos personales que se habrían cargado a las cuentas de la actriz, de inversiones financieras realizadas en paraísos fiscales, y de un manejo financiero que, según la defensa de Demet, fue fraudulento y contrario a sus intereses. La defensa de Demet ha presentado pruebas contundentes, documentos que respaldan sus acusaciones. Sin embargo, el ex-manager, por supuesto, niega las acusaciones y asegura que todo es un malentendido, que todo está justificado. La defensa de Demet ha presentado un conjunto de pruebas que, según ellos, demuestran la existencia de un fraude. Estas pruebas incluyen contratos, extractos bancarios, informes financieros, testimonios de expertos y otros documentos que respaldan las acusaciones. El ex-manager, por su parte, niega rotundamente las acusaciones y afirma que todo es un malentendido. Argumenta que las comisiones cobradas eran acordes a los servicios prestados, que los gastos personales estaban justificados y que las inversiones financieras fueron realizadas en beneficio de Demet. Pero, ¿quién tiene la razón? La verdad, como siempre, está en el medio. La justicia es la que tiene que determinar quién dice la verdad y quién miente. Este caso está en proceso legal. La investigación sigue su curso y se espera que pronto se tomen decisiones y se resuelvan las acusaciones. El proceso legal puede ser largo y complicado. Implica la presentación de pruebas, la declaración de testigos, la realización de peritajes y, finalmente, la decisión del juez. Es un proceso que puede durar meses o incluso años, y que puede ser muy desgastante emocionalmente para todas las partes involucradas. Pero lo que sí está claro es que esta situación ha afectado profundamente a Demet. No solo en lo económico, sino también en lo emocional. La traición de una persona en la que confiaba, el saber que te han engañado, es algo muy doloroso. Y es algo que puede dejar secuelas. La traición es un golpe duro, especialmente cuando proviene de alguien en quien se confía ciegamente. La sensación de haber sido engañado, de haber sido aprovechado, es muy dolorosa y puede generar sentimientos de rabia, frustración, tristeza e incredulidad. Superar una traición lleva tiempo y requiere un proceso de sanación emocional. En cuanto a la reacción de Demet, se ha mostrado fuerte, resiliente, decidida a luchar por sus derechos. A pesar de todo el sufrimiento, Demet ha demostrado una gran entereza. Y eso es admirable. Demet ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. A pesar del dolor y la decepción, ha decidido enfrentar la situación con valentía y determinación. Ha mostrado una gran entereza, lo que le ha ganado el respeto y la admiración de muchos. Y aquí es donde entra en juego lo que Demet reveló, el llanto. Sí, Demet confesó haber llorado, haber sentido dolor, desesperación, frustración. Haberse sentido traicionada. Es normal. Cualquiera en su situación se sentiría de la misma manera. El llanto es una reacción natural ante el dolor y la traición. Demet, al confesar sus sentimientos, se muestra humana y vulnerable, lo que la acerca aún más a sus fans. Es importante recordar que incluso las personas más fuertes tienen derecho a sentir dolor y a expresar sus emociones. Pero a pesar de todo, ha demostrado una gran valentía al hacer públicas sus acusaciones. Al compartir su experiencia. Al buscar justicia. Y al ser un ejemplo para otros artistas que puedan estar pasando por situaciones similares. La valentía de Demet al denunciar esta situación es digna de admiración. Al compartir su experiencia, ha abierto la puerta para que otros artistas que puedan estar pasando por situaciones similares se sientan menos solos y busquen ayuda. Su ejemplo puede servir de inspiración y de aliento para quienes han sido víctimas de fraudes y estafas. Y lo más importante de todo es que Demet no está sola. Cuenta con el apoyo de su familia, de sus amigos, de sus fans y de su equipo legal. Y eso es fundamental para poder afrontar este difícil momento. El apoyo de la familia, los amigos, los fans y el equipo legal es fundamental para afrontar cualquier crisis.
Demet ha tenido la suerte de contar con un sólido sistema de apoyo, lo que le ha brindado la fuerza y el ánimo necesarios para seguir adelante. En cuanto a las consecuencias para el ex-manager, si se comprueban las acusaciones, podría enfrentarse a cargos penales, a multas muy elevadas y, por supuesto, a la pérdida de su reputación y de su carrera profesional. Es decir, su carrera en el mundo del management estaría, muy probablemente, acabada. Las consecuencias para el ex-manager podrían ser graves. Si se comprueban las acusaciones, podría enfrentar cargos penales por fraude, lo que podría resultar en penas de prisión. Además, podría ser condenado a pagar multas muy elevadas, y su reputación profesional se vería seriamente dañada, lo que podría poner fin a su carrera en el mundo del management. Pero como dije, la justicia es la que debe determinar lo que sucederá. Ahora, la pregunta es, ¿qué le depara el futuro a Demet? Afortunadamente, Demet tiene un gran talento y un gran futuro por delante. A pesar de esta difícil situación, está claro que Demet seguirá siendo una de las actrices más importantes de Turquía. Sus fans la apoyarán y continuará trabajando en nuevos proyectos. El futuro de Demet es prometedor. A pesar de este difícil momento, su talento, su carisma y su popularidad la aseguran un futuro brillante en el mundo de la actuación. Sus fans la seguirán apoyando y seguirá trabajando en nuevos proyectos que sin duda serán exitosos. Y estoy seguro de que esta experiencia le servirá para crecer, para aprender y para ser más fuerte. Y por supuesto, espero que la justicia le dé la razón, y que pueda recuperar lo que le pertenece. Esta experiencia, aunque dolorosa, le servirá a Demet para crecer y fortalecerse. Aprenderá a ser más cautelosa y a rodearse de personas de confianza. Esperamos que la justicia le dé la razón y que pueda recuperar lo que le pertenece. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el mundo del espectáculo, a veces, puede ser muy cruel, muy turbio, muy peligroso. Y que es importante protegerse, rodearse de personas de confianza y tomar medidas para evitar ser víctima de fraudes y estafas. En segundo lugar, que la valentía de Demet es admirable. Que ha demostrado una gran fortaleza al denunciar esta situación y al luchar por sus derechos. Y en tercer lugar, que esperamos que la justicia haga su trabajo y que se haga justicia en este caso. Que Demet pueda recuperar lo que le pertenece y que el ex-manager pague por sus presuntas acciones. En conclusión, el caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de los peligros que acechan en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de la importancia de la confianza, la ética profesional y la búsqueda de la justicia. La valentía de Demet al denunciar esta situación es admirable, y esperamos que la justicia prevalezca. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que, sobre todo, les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la confianza, de la ética profesional y de la búsqueda de la justicia. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Por estar aquí, por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este caso? ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Creen que el ex-manager es culpable? Déjenme sus opiniones, quiero leerlas. Y por supuesto, no se olviden de darle un like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.